Perfecto. Muy buenas tardes. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos acompañan hoy, especialmente a nuestros panelistas e invitado especial. A nombre de la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, RIEDI, les damos la más cordial bienvenida a este quinto coloquio denominado Repensando la interculturalidad desde la singularidad de los pueblos, la migración y la cultura global. Coloquio que se enmarca en el trabajo conjunto que desde el 2013 viene desarrollando esta red que agrupa a 16 universidades del CRUCH. A través de este coloquio queremos destacar la necesidad de repensar y volver a mirar desde una cultura global el concepto de interculturalidad a partir de una visión analítica y crítica de las demandas que se expresan a través de este concepto. La complejidad del campo que nos ocupa como académicos, académicas, investigadores e investigadoras convoca a un actuar estratégico sobre los derechos de los sujetos implicados en estas relaciones interculturales y a una construcción filosófica que trascienda hacia una intervención política. La interculturalidad implica una interacción dinámica entre culturas. Este término afirma explícitamente la realidad del diálogo, la reciprocidad, la interdependencia y expresa más bien un deseo, un modo de intervención por medio del cual la interacción entre las diferentes culturas sea una fuente de enriquecimiento mutuo. La interculturalidad debe implicar una búsqueda activa y constante con el objetivo de instaurar un nuevo orden de relaciones, más justas y equitativas, en todos los ámbitos y entre todos los grupos humanos. Una refundación social, lejos del racismo, la xenofobia y la deshumanización practicada sobre el otro. Son tiempos en los que se precisa más que nunca otorgar un valor central a la cultura como base indispensable para el desarrollo integral del ser humano, en pos de promover y proteger la diversidad cultural como origen y fundamento de esta, teniendo como base un enfoque de derechos. Los cambios que experimentan las sociedades actuales nos obligan a repensar las políticas públicas y muchas de las actuaciones que históricamente hemos llevado a cabo. El motivo de las relaciones asimétricas entre diferentes culturas surge como un resultado de un proceso histórico y afecta directamente la integración del grupo o individuo de una cultura dominada en una estructura donde existe otra cultura hegemónica. Las políticas o actuaciones en cuanto a la diversidad cultural han tenido diferentes perspectivas, yendo desde líneas donde solo se plantea la incorporación de un nuevo individuo a una estructura social preestablecida, sin ser considerado, hasta una perspectiva donde la convivencia de diferentes grupos culturales es un factor de enriquecimiento mutuo. Este ciclo de encuentros, de diálogo y reflexión que hemos preparado nos permitirá recoger diversas miradas y perspectivas que nos permitan orientar la ruta a seguir por nuestra red. El día de hoy nos encontramos en este quinto coloquio y para ello hemos invitado a destacados panelistas a quienes saludamos. Kristen Oudshoorn de Holanda, José Chubé de Bolivia, Ignacio Tomchá de Bolivia, Claudia Vaca, Bolivia, y Marcelo Careaga de Chile. Las moderadoras de este coloquio son las académicas Virginia Aranda Parra, de la UNCE, y quien les habla, Miriam Díaz Yáñez, de la Universidad Católica del Maule. Para comenzar, dejo con ustedes a nuestro invitado, el profesor y cantautor boliviano de origen cultural guaraní, Erlan Aireyú, quien nos deleitará con el tema Cuña Zapucay, la rebeldía de la cuña. Adelante, por favor, profesor. Karma Peyo Paite, Amundo
tamaraime opaite tenteyaite peiko kuae yembiguasupe vai. Echako marasa yaparauiki yaiko kuaere vai. Para iniciar quiero saludar a todos los pueblos indígenas estantes del Yembiguasu, que es la zona de influencia del guaraní que viene de las Antillas hasta Tierra de Fuego. Un paralelo de lo que se conoce ahora como Aviala. En guaraní tenemos el Yembiguasu. Ahora una canción para nuestras cuñas. Guapeñandeate, o cabete meteñape, quiero via pero yucape, ore mi aripere, voy meta con bache cuepe, para ir en tape, cuña tai, pello rendive. Guayara guapeñandeate, o cabete meteñape, quiero via pero yucape, ore mi anipere, hoy me está con bache y puepe, cara y rentape, cuña tai, pello rendive. Cuña ya sapuca, y ya va coña. Morombo coñande, vai mirate vi, uña ya sapuca, y ya coñande, morombo coñande. Ay, mirate vi. Vayara con peñandeate, o cabete meteñape, cherovia pero yucape. Ore mi anipere, voy muerta con baile y cuepe, cara y rentape, cuña tai, pello rendive. Vayara guapeñandeate, o cabute meteñape, cherovia pero yucuepe, ore mi anipere, voy muerta con baile y cuepe, cara y rentape, cuña tai, pello rendive. Cuña ya sapuca, y ya va coñande, morombo coñande. Vai mirate vi, uña ya sapuca, y ya va coñande, morombo coñande, vai mirate vi. Vai mirate vi. Muchas gracias, profesor Erlan Aireyu, por su excelente interpretación.
Ahora damos paso al coloquio, repensando la interculturalidad desde la singularidad de los pueblos, la migración y la cultura global. Y dejo con ustedes a Virginia Aranda, académica de la UNCE. Virginia. Ahora sí. A continuación, y a través de una cápsula desde Holanda, vamos a recibir los aportes de Christine Auchum. Su tema es Democracia Profunda para la Diversidad Cultural. Ella es una experta que estudió comunicación intercultural en la Universidad de Ámsterdam. Después se formó, entre otras cosas, en coaching, programación neurolingüística, constelaciones familiares, comunicación no violenta y democracia profunda. Tiene más de 15 años de experiencia en trabajos con grupos. Con su fundación Che Amigo, pasó 6 años en distintas partes de Latinoamérica, trabajando en cárceles y empresas en ciudades y campos, también juntando gente y facilitando conversaciones sinceras y valiosas. Entonces pasamos a escuchar a Christine. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Christine Auchorn, soy de Holanda y quiero tomar esta oportunidad para hablarles un poco de la comunicación intercultural. Por experiencia propia, he vivido en 10 países distintos, he trabajado, estudiado allá y eso me ha traído experiencias muy enriquecedoras. He aprendido mucho sobre otras personas, pero también sobre mí mismo y también ha creado mucha confusión y conflictos. Entonces, hoy en día mi trabajo se enfoca en facilitar conversaciones entre grupos multiculturales. Puede ser multicultural porque hay gente de diferentes países que colaboran juntos, pero también puede ser gente del mismo país, pero de diferentes zonas, que por eso tienen otras formas de hacer, o gente de diferentes familias, o organizaciones o equipos, y cómo usar al máximo esas diferencias. Bueno, cuando hablamos de cultura, tomamos un tiempo primero para identificar qué es la cultura. Y muchas cosas cuando preguntas eso a la gente hacen gestos como es algo, porque es algo abstracto. Y creo que hacemos eso porque sentimos de alguna forma que cultura es algo que pasa entre gente. No, tú solo no puedes tener cultura. Cultura tiene que ver con interacción, cómo interactúo con otros y con la toma de decisiones, cómo tomamos decisiones. Entonces, cultura es interacción y decisiones. Y hay un gran pensador de nuestro tiempo, creo que es Arnold Mindell, que es alguien que es ingeniero especializado en la quantum física y también es psicólogo. Y él dice, el mundo es profundamente democrático. Y lo que él quiere decir con eso es que el mundo está. Nada tiene sentido propio. El mundo está y cada uno de nosotros en cada momento da un sentido a lo que vemos y lo que vivimos. Decidimos si algo es verdadero o falso, bonito, feo, bien, mal. Por ejemplo, si yo les pregunto, pegar a alguien, ¿está bien o está mal? Algunos dirían tal vez directamente que está mal, otros, bueno, depende. Sabemos que tal vez en una escuela de boxeo hay otras reglas que en la oficina o en la calle. Depende tal vez si es autodefensa o si es un ataque. Y cada uno de nosotros puede llegar a otras conclusiones sobre qué es bueno y qué es malo. Porque somos todos diferentes. Y yo diría que nos cuesta bastante lidiar con eso ser diferente. Por lo general nos gusta la diferencia cuando se trata de una variación de yo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ir a la izquierda y otra persona dice, podemos ir corriendo a la izquierda. Bien, lo probemos, ¿por qué no? Pero si yo quiero ir a la izquierda y otra persona dice, no, yo quiero ir a la derecha o no quiero ir a ningún lado, eso es molesto. Entonces, resumiendo, el mundo es profundamente democrático, nada tiene sentido propio,
cada uno de nosotros da en cada instante un sentido a lo que pasa y cada uno hace eso de otra forma. Cuando se suma todo eso, ya ves que es una receta para caos y inseguridad total. Eso explica porque muchas veces es un desafío colaborar con otros humanos. Pero hemos encontrado una solución y eso es la cultura. Cultura son estas reglas conscientes que podemos decir, bueno, mi cultura es así o así, y mucho, mucho más son esas reglas inconscientes que no contamos porque ni nos damos cuenta, que es normal. Por ejemplo, tal vez han pensado un poco esta mañana, ¿qué me voy a poner ese día que voy a participar en esta conferencia en línea? Y estamos buscando un poco, ¿no? ¿Qué es el protocolo de cómo vestirse en línea? Cuán formal o informal puede ser, entonces tal vez lo han pensado un poco, pero estoy segura que nadie de ustedes se ha pensado esta mañana, ¿me pongo algo? Y eso es cultura. Son todas esas cosas que ni hace falta pensarlo porque son tan obvio, ¿no? Y no estaba en la invitación, por favor, vengan vestidos, ¿no? Entonces, y todos hemos llegado, me imagino, más o menos a lo mismo, ¿no? Nadie ha venido acá en un vestido de gala o un traje de Superman o en bañador, ¿no? Entonces, más o menos hemos llegado a lo mismo y eso nos da la cultura como reglas, pautas de cómo interactuar. Bueno, ¿qué pasa? Un grupo sale juntos. Y normalmente, o sea, más tradicionalmente era que este grupo vivía juntos en un pueblo y hoy en día es más, se junta alrededor de un objetivo, algo que quieren hacer. Entonces, este grupo sale junto y quiere lograr algo y para lograr eso tiene que contestar algunas preguntas universales por el simple hecho de ser humano. Preguntas de cómo resolucionamos conflictos, cómo lidiamos con la diferencia entre hombres y mujeres, qué es importante. Y en esta búsqueda surgen cosas que son importantes para nosotros, nuestros valores, las cosas que valorizamos. Y desde estos valores se crean reglas de interacción. Y desde esas reglas de interacción se genera un entorno que está conforme con esas reglas. Por ejemplo, si en mi grupo surge el valor de la honestidad, que considero que eso es algo muy importante. Eso puede llevar a una regla de comportamiento que cuando hablo con alguien le miro directo en los ojos para ver si me está diciendo la verdad, le dejo que me mire directamente para que vea bien de que estoy diciendo la verdad. Y si esas son las reglas de interacción, el restaurante, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer? Va a poner mesas donde la gente está sentado frente el uno al otro para que se puedan ver bien en los ojos, ¿no? Ahora, alguien de este grupo encuentra a alguien de otro grupo que han salido con las mismas preguntas universales, porque también son humanos, pero para ellos han surgido otras cosas que son importantes. Y desde esas cosas, otras reglas y se ha creado un entorno distinto. ¿Qué pasa si estas personas se encuentran? Qué bonito sería, ¿no? Si se encontraran y diría, qué interesante. Hemos salido con las mismas preguntas y hemos llegado a otras respuestas. Pero ya sabemos que muchas veces eso no es lo que pasa. Si yo veo a alguien que no me quiere mirar en los ojos y yo me desconfío un poco de a ver si me estará diciendo la verdad o no, yo le voy a explicar, oye, mejor me miras a los ojos o tú no entiendes, yo me molesto, ¿no? Y creo que es ahí donde dificultamos el proceso de sacar un máximo provecho de las diferencias, porque sería mucho más eficaz si podríamos decir, a ver, en la situación específica en que nos encontramos ahora, con la tarea específica que queremos cumplir juntos, ¿cuáles son las respuestas que más nos sirven? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo yo lo veo? ¿Y cómo podemos tomar decisiones más conscientes? Cada grupo, que sea en el ámbito personal o laboral, eso no importa, cada grupo tiene que encontrar la respuesta a ciertas preguntas, que son cómo conversamos, cómo tomamos decisiones. Y cuando se toma una decisión, cómo lidiamos con él o ella que tenga otra opinión. Y cómo resolvemos conflictos. Lo hacemos de forma directa, más indirecta, etc.
Y a esas preguntas hay un montón de respuestas distintas. Uno no es en sí mejor que otro, pero un grupo que no tiene resuelta esas preguntas, ahí siempre va a haber lío y va a ser mucha inseguridad y va a ser muy inestable. Y la técnica de la democracia profunda da una posible respuesta a esas preguntas. Bueno, la democracia profunda es un método para tomar decisiones. Y solemos ver el toma de decisiones como un proceso racional, ¿no es cierto? Que si solo sacamos a la luz los diferentes argumentos, opiniones y después hacemos el balance y sacamos la mejor conclusión. Bueno, eso es solamente una parte pequeña de lo que pasa. Porque, por ejemplo, si nosotros como grupo nos tenemos que poner de acuerdo sobre algo, también vale quién me cae bien, quién no me cae tanto, qué son experiencias previas que yo he tenido, cuál es mi agenda personal. Y la democracia profunda busca a sacar a la luz todos los argumentos racionales, pero también esta corriente subterránea que también impacta sobre la decisión. Bueno, sobre la democracia profunda se puede hablar muchos días. De repente, si les interesa saber más, les refiero a la página www.democraciaprofunda.es. Ahí hay un poco de explicación y también algunos cortos en que explico partes pequeñas de qué se trata la técnica. Para ustedes hoy he hecho un resumen. Toda la técnica resumido en una imagen que me gustaría compartir ahora con ustedes. Permíteme. Eso es. ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Muchas veces mucha gente que lo ven, la primera cosa que les llama la atención es hay un pajarito que está al revés, que está dado vuelta. Y mi pregunta a ustedes sería, ¿qué creen que los otros pájaros dicen a aquello que está al revés? Sería bonito, ¿no? Si dijeran, tú ves el mundo muy distinto. ¿Qué es lo que tú ves? Pero de alguna forma sabemos que muchas veces no es así. Que seguramente dirán algo como, ¿qué haces? Compórtate bien, sé normal, ponte erecto. O cuando es una organización donde son muy de cuidar, es, ¿cómo puedo ayudarte a ser normal, a comportarte bien? Bueno, este pajarito, voy a dejar de compartir, este pajarito en Holanda lo hemos llamado Harry. Acá voy a decir Joselito, pero también pudiera ser Josefina o cualquier otra palabra. Es el símbolo para la voz diferente. Puede ser que todos somos muy positivos, optimistas, y que Joselito es el que ve la cosa más crítica. O que todos hablamos de forma muy racional y Joselito es el que habla desde lo emocional, por ejemplo. Y por lo general, este Joselito nos cuesta. Lo vemos un poco difícil. Y es importante reconocer que muchas de las invenciones, los avances que tenemos hoy en día, han empezado con alguien que tenía el valor de hacer algo diferente, de cuestionar las formas como siempre se han hecho las cosas. Entonces, tenemos una deuda muy grande con esta voz. ¿Y cómo podemos lidiar con este Joselito, esta otra voz? Define mucho nuestra capacidad de ser innovador y de lidiar con cambios. La democracia profunda es una técnica que busca a incluir la sabiduría de la minoría, la voz que es un poco distinto. Y como dije, hay muchas técnicas, muchas formas de ver y quiero compartir una pequeña parte de lo que es. Y para eso es importante que distinguimos entre diferentes tipos de conversaciones. Obviamente que hay un montón, pero una forma de distinguir es decir que tenemos conversaciones transaccionales. Esas son conversaciones muchas veces con una agenda, quién hace qué, temas prácticos que terminamos con una lista de decisiones. Esas son conversaciones transaccionales. Luego hay otras conversaciones que son conversaciones transformacionales, que a veces también lo llamamos conversaciones del fogón.
No sé si alguna vez se han sentado alrededor de un fogón y ahí hay otro tipo de conversaciones, ¿no es cierto? Hay silencios, no están planificados, no hay un tiempo muy fijo en que se tiene que terminar y a veces terminamos contando cosas personales que ni sabíamos que íbamos a contar. Y ahí se canta, hay cuentos y esos cuentos nos dicen de dónde venimos, qué es importante para nosotros, de qué soñamos, por dónde vamos. Y esas son conversaciones transformacionales que tienen que ver con nuestra identidad, de quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo llegar. Entonces, dentro de una organización o una familia o un país, es muy importante quién está invitado al fogón, quién está incluido en esta conversación. Y es en tu organización o dentro de su equipo, hay suficiente espacio para esas conversaciones transformacionales. Hay una técnica que les quiero dar para darles más sentido a esas conversaciones y eso es el check-in. Check-in hay muchas formas, pero siempre siguen unas mismas pautas, que el primero es no se reacciona el uno al otro. Es simplemente un espacio donde se propone una pregunta y cada uno tiene un tiempo para contestar. Y si alguien quiere hacer preguntas, quiere opinar, quiere dar su opinión, le dices, espera, eso no se hace ahora, habrá posibilidad al final. Entonces, eso es la primera cosa. La segunda cosa es que no seguimos así el círculo del muerte, uno por uno, y después cada vez que se te acerca el turno, más estás pensando en qué vas a decir y menos estás pensando en escuchar en los demás, sino hacemos el estilo pipoca. Quiere decir, el que lo guía, el que lo facilita, empieza. Y después, quien quiere ir, va, hasta que le ha tocado a todo el mundo. Entonces, esas son las dos cosas que se explica con anticipación. No reaccionar y va a ser estilo pipoca. Luego hay que pensar bien en la pregunta y hacer una pregunta que es relevante. ¿Y qué es relevante? Claramente eso depende del contexto y del objetivo del encuentro. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar intensivamente en un proyecto durante un año, puede ser muy útil tomar medio día o hasta un día entero para hablar de cuáles son tus ideas de este proyecto, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué te gusta en la colaboración, qué te molesta, y tomar mucho tiempo. Pero si nosotros tenemos una hora para tomar algunas decisiones, el check-in puede ser tan corto como que en una frase di qué es importante que sale de esta reunión y qué es lo que no quieres. Tal vez ya te diste cuenta, ¿no? Que mis preguntas siempre tienen un plus y un menos. Los dos lados. ¿Por qué quieres estar acá? ¿Y qué son cosas para que hubieras preferido no estar acá? ¿Qué te gusta en este plan? ¿Sobre qué tienes dudas? ¿Qué te ayuda a expresarte y decir lo que tienes que decir? ¿Y qué te inhibe para expresarte? Preguntando siempre las dos cosas hace que tengamos una conversación más completa. Bueno, entonces explicas las pautas, haces la pregunta y allí el que facilita hace su propio check-in. Y tu forma de hacerlo impactará sobre cómo lo hacen los demás. Entonces, el tiempo que tomas, que lo haces más largo o más corto, si lo haces muy personal o muy formal, si lo haces muy controversial o más así general, eso impacta sobre cómo lo hacen los demás. Bueno, tú vas, después cada uno toma su turno. Tú puedes dejar completamente libre el tiempo o también puedes decir algo como toma el tiempo para decir lo que quieran y a la vez sean conscientes del tiempo. Tratemos de hacer más o menos 1 minuto por persona, ¿no? Así tú das una guía a la persona de más o menos cuánto tiempo tiene. Cuando cada uno ha hablado, tú haces un resumen, pero el resumen nunca es tal persona piense eso y tal persona opine ese, o la mayoría quiere eso y otras no quieren, sino el idioma que usamos para resumir es tomando todo lo que se ha dicho como lo nuestro, como lo de nuestro grupo. Entonces, es algo como lo que se ve en nuestro grupo, es que hay mucho entusiasmo para el curso
y también hay una preocupación por todo el trabajo que queda acumulado. Hay muchas ganas de conocer a gente nueva y también hay un poco de nervios, ¿no? De cómo va a ser y cómo va a ser esa gente. Entonces, ya ves, mi forma de resumir lo tomo es muy inclusivo, ¿no? Poniendo todos juntos. Cuando has resumido, allí abres la conversación. Entonces, no es que queramos oprimir la conversación, solo lo postergamos un poco para crear espacio donde cada uno puede hablar. Entonces, cuando he hecho el resumen, yo digo, bueno, con lo que sabemos, lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿quién quiere preguntar, reaccionar, um, aclarar qué tenemos que ponernos de acuerdo? O, por ejemplo, ¿qué significa eso para nuestra agenda? Y ahí recién abres la conversación. Bueno, mi experiencia es que empezando reuniones de esta forma, tenemos conversaciones mucho más ricas. Bueno, me doy cuenta que ha sido una charla muy corta para hablar de una técnica con muchos aspectos. Les invito a contactarme si tienen alguna duda y mirar mi página si es que les interesa saber un poco más. Ahora me queda desearles un muy buen encuentro. Ojalá pudiéramos estar juntos físicamente, pero yo creo que de momento tenemos que agradecer que hay esas formas que igual nos permiten intercambiar. Bueno, les mando muchos saludos y mucha suerte con lo que está por venir. Agradecemos a Christine su aporte y vamos a continuar con un invitado de Bolivia, José Chubé, sociólogo y comunicador intercultural, chiquitano, fundador de Voces Indígenas Urbanas Bolivia. Realiza reportajes radiales y audiovisuales sobre diversas culturas de Santa Cruz. Nos va a exponer las redes sociales para comunicar las voces indígenas urbanas. Adelante, José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, soy José Chubé. Y bueno, en esta oportunidad muy agradecido por el espacio que se nos está dando. Ya llevamos como, bueno, 8 años con Voces Indígenas Urbanas, que es una iniciativa de programa radial en sus inicios, ante una coyuntura desafiante el 2012. Ese año conocí a Ignacio, con quien iniciamos esta aventura hasta ahora. Nos ha mantenido, nos ha fortalecido. Lo que pensábamos que iba a durar, qué sé yo, no sé, un año o tal vez 6 meses, incluso 3 meses que duró la ejecución de unos fondos concursables. Miren que ustedes son testigos de que se ha alargado por 8 años, ¿no? Y ahora que estamos mucho más firmes, mucho más fortalecidos, creo que vamos por más. Y bueno, yo les decía de que Voces Indígenas Urbanas se fue gestando a raíz de por un lado, la crisis que sufrieron las organizaciones indígenas en 2012, 2011, 2012, pero también es fruto de la madurez profesional que hay en sus integrantes, en los pueblos indígenas, que tiene sus aspectos positivos, ¿no? Que muchos ingresamos a la academia, muchos pisamos la universidad. Tuvimos la oportunidad que muchos indígenas no la tuvieron, no la tienen y no la van a tener, ¿no? Nuestro país sigue siendo un país bastante excluyente. Y bueno, hoy viendo el tema de la discriminación en este conversatorio, nos hacemos presentes no para victimizarnos, sino para compartir nuestras experiencias positivas en cuanto al manejo de redes sociales, para reivindicar nuestros derechos, por un lado, de existencia, visibilizando nuestras propuestas, nuestras demandas históricas.
Y claro, desde el 2012 se va también visibilizando como a fuerza la presencia de los indígenas en la ciudad, ¿no? Un término que ya en la academia, principalmente cruceña, se va acuñando poco a poco, porque se tenía pensado, incluso algunos investigadores pensaban que lo indígena era netamente rural. Sin embargo, no es así. Casi, si no exagero, más del 70% de la población indígena reside en centros urbanos. Hablando en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Donde viven 5 pueblos indígenas, ¿no? El Yuracaré, Mojeño, Moncos Bésuro, estamos nosotros, el Guaraní, el Guarayo y el Ayoreo. Menciono esos 5 pueblos porque hay una fuerte desinformación, no sé si intencionada, pero creo que es nuestro sistema educativo que nos empuja a todo aquello, ¿no? En Santa Cruz, aquí en nuestra ciudad, capital, para tratar a un indígena de manera despectiva es decirle guarayo. Y guarayo es un pueblo que tiene historia, que tiene tradición, que tiene idioma. Y bueno, desgraciadamente nos meten en la misma bolsa, pero de manera despectiva a toditos, ¿no? Incluso cuando ven a un mayoreo le dicen, ¿no? El ay, los guarayos, eso, caminando por la calle, ¿no? Entonces, todo eh, esta cuestión que se ha venido viviendo, ¿no? De discriminación, de racismo en nuestra ciudad, y también viviendo esa crisis política por la que atravesaban nuestras organizaciones, por qué no decir el país también, porque somos parte del país, nos llevó a repensar y que a través de la radio podíamos llegar con producción radiofónica hacia las personas para de esa manera sensibilizarles de lo diverso que somos como pueblos indígenas, ¿no? Que el pueblo ayoreo tiene su propio idioma, tiene sus propios mitos, sus propios cuentos, su propia forma de ver el mundo, lo propio el pueblo guaraní, el pueblo moncos chiquitano, del que somos parte, Ignacio y yo, Claudia incluso. Entonces, esa diversidad de pueblos es la que no se conoce desde, al menos hasta antes de la implementación de la malla curricular, ¿no? Ignacio muy bien lo sabe eso y seguramente va a tratar más a fondo, pero mal que mal, la constitución actual aprobada en febrero del 2009 reconoce de manera formal a los 36 pueblos indígenas de Tierra Baja. Y esto ha generado movilización al interior de las organizaciones indígenas, desde luego, para que se reconozcan esos derechos, pero no solamente el reconocimiento, porque está reconocido, ¿no? Vale la redundancia, sino para que se ejerzan de manera plena, ¿no? Entonces, en esa exigencia es que llegamos a chocarnos con un Estado todavía colonial, ¿no? Un Estado que no termina de morir, ese Estado excluyente, ese Estado colonizador, ese Estado discriminador, ¿no? Porque las instituciones mismas del Estado son eso, netamente coloniales, ¿no? Y entonces en todo este recorrido que hemos tenido, hemos también sido partícipe de manera directa, ¿no? Del proceso constituyente que han tenido pueblos como el pueblo de Lomerío, soy parte yo, para que están exigiendo la autonomía indígena con base territorial, ¿no? También fuimos parte bastante cercana del proceso que ha atravesado el municipio de Charagua, ¿no? Hoy está constituido como la primera autonomía en el país, ¿no? La autonomía de Charagua y Yambay, y hemos visto en primera persona cómo ha sido casi imposible comenzar a que las autonomías indígenas comiencen a funcionar, no porque sean malas, sino porque el mismo aparato estatal boliviano, pese a que estamos en un estado plurinacional en las letras, en los hechos, como dije anteriormente, sigue siendo un estado republicano, sigue siendo un estado colonial, ¿no? No permite ese avance. Entonces, cargado de todo esa cuestión, ese contexto, al parecer contradictorio, que los indígenas pedimos autonomía como tal, pero que tampoco llega a funcionar, hay un montón de posturas, ¿no? Y a la vez de percibir también todo aquello.
es complejo, ¿no? Nosotros quisiéramos de que no tengamos que depender del Estado, pero nosotros tampoco somos la gran mayoría poblacional en Bolivia. Por lo tanto, la movilización que tuvo un éxito rotundo fue la del 2011, la octava marcha. Les comento de que fue un momento de quiebra entre el gobierno, la administración de Evo Morales, ¿no? El anterior gobierno. Entonces nosotros no estamos en capacidad de paralizar un país, no tenemos la suficiente maquinaria mediática, ¿sí? Para hacer algo muy, muy fuerte. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la agenda de los pueblos indígenas de cambiar la estructura del Estado se pueda hacer recién, ¿no? A partir del 2002, cuando se marcha y se pide asamblea constituyente. A los primeros días y años del gobierno de Evo Morales se inició el proceso constituyente, pero que, bueno, en los hechos no garantizan el ejercicio real de esos derechos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que también Voces Indígenas Urbanas comienza a, a participar de manera activa, ¿no? Como que una novedad de que jóvenes, indígenas, profesionales, comiencen a hablar de sus propias realidades, ¿no? Y para esto hemos utilizado principalmente el Facebook, ¿no? Tenemos una... Vamos, entonces nos disculpamos, José, por ahora. Te esperamos en el otro espacio si nos damos el tiempo para completar la idea. Vamos a continuar con Ignacio Tomichá, de Bolivia también. Él es un educador y profesor de Besiró Chiquitano, fundador del Biovoces, como nos comentaba recién José, Indígenas Urbanas de Bolivia, coautor del libro de mitos y leyendas chiquitanas de Montcox, El despertar de Gidi, o Hichi en español, y Besiró Chiquitano. Nos va a exponer El despertar del Hichi, mitos de la nación Montcox. Muchísimas gracias, Chapie. Chamushon me vama hasta y me auna como vama más orquídea que una que atashkush a un ancho que na tuve Santa Cruz ni siri Ignacio Tomichá Shanichaka a Aukibesiro, ¿no? Hasta humano mano kichuni miakaga nirish chiquitano sane, pero calma nirish besiro monkosh sane, nanaya ashna ashtaimia, quinto coloquio sane, ushampai ashna no es a piarisha una ashna nananya zapataca ukinanta. Bueno, primero agradecer y muchas gracias a todos a este quinto coloquio, a los organizadores, a Claudia y a todos los que están participando. Un tema muy interesante para hablar. Pero mi nombre es Ignacio Tomichá, soy hablante del idioma Bexiro, anteriormente llamado chiquitano, cuando llegaron los jesuitas, y más anterior a los jesuitas, habían nombres como Moncoca, Paunaca, Cusiquia, Quitamoca, Nampeca, ¿no? Y eso. Quiero dar énfasis al despertar del Hichi, Sitopico Nishish Sanea o Besiro, ¿no? El despertar del Hichi es un libro de mitos, donde tenemos 9 mitos, 9, 10, ¿no? No sé, de repente podemos poner la presentación. Perfecto, ahí está, ¿no? El despertar del Hichi, Sitopico Nishish. Este es un libro de mitos que
hasta hasta este siglo, vamos a mencionar así, se sigue dando esta práctica. He escuchado un poco a la anterior expositora que habló del fogón, ¿no? Del fogón, de donde se expresa todo eso, ¿no? Justamente el despertar del Hichi trata de eso, ¿no? Trata de eso, ya que como son mitos, son justamente donde nuestros abuelos a nosotros nos los cuentan, ¿no? Nos los cuentan por las noches, bueno, el fuego en el centro, nosotros sentados alrededor del fuego, y ahí nos cuentan estos mitos, ¿no? Inicialmente para nosotros como niños, cuando éramos, bueno, nada más historia, ¿no? Historia que, bueno, teníamos que escucharlo, pero al final ahora sabemos que son las enseñanzas que dan nuestros abuelos. La siguiente presentación. Para contextualizar de dónde estamos hablando, ¿no? La ubicación geográfica. La Gran Chiquitanía se encuentra en una zona transición entre los bosques secos del Gran Chaco hacia el sur y los bosques amazónicos al norte, lo que actualmente constituye la provincia Inflo de Chávez, Velasco, Chiquito, Ángel Santos, del departamento de Santa Cruz, ¿no? Sus principales asentamientos en territorio boliviano se encuentra en la zona de San Javier, Concepción, San Ignacio, San José de Chiquito, Santiago, San Juan, Santo Corazón, Lomerío, Santa Rosa, Santa Ana, San Rafael y San Ignacio de Velasco. Ya, anteriormente en estos lugares de Bolivia, ahora Estado Plurinacional de Bolivia, en la Chiquitanía, en estos lugares, anterior a la llegada de los jesuitas y los españoles, habían en más de 40 comunidades así, con su propia característica o con su propia particularidad en el idioma, ¿no? Entonces, cuando llegaron los jesuitas a este lado, se encontraron con una comunidad con más de 150 personas y hablaban el idioma, ¿no? Y cuando iban a otro lado, a unos 200, 300, 500 kilómetros, otra comunidad donde hablaba otro idioma, ¿no? Entonces, para que se puedan entender estos idiomas entre los evangelizadores, los jesuitas, llamaron a esos lugares donde los concentraron las reducciones jesuíticas, ¿no? Para que le puedan entender, ¿no? Y así evangelizar. Entonces, ahí donde estas son las reducciones, donde está San Javier, Concepción, donde están las iglesias, y por eso es ese nombre, ¿no? De San, que continúa, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, esos son los que han dejado los jesuitas, dicen, no, son todos santos. Bueno, según datos del INE, el INE es la institución donde hace el Censo Nacional de Población del 2012, voy a dar, es muy anterior a esto, habían 87.885 personas que se identificaron pertenecientes a la nación, ¿no? Pueblo indígena anteriormente llamado Chiquitano, ¿no? Bueno, tiene su organización, la OICHE. La siguiente, por favor. Para empezar ya un poco a hablar sobre el despertar del Hichi, Asasai Nusia, dice, ¿no? Sopi chakruka ne koroko auki castriano nauki ushia ne koroko kasoma auki besiro mbapacheca nauki ane nanaiña ni koroka soka. Para ingresar a este material, lo que nos está diciendo es que se obviaron algunas reglas gramaticales que se da en las academias, en el caso de castellano, porque pierde la esencia del sentido del mito, ¿no? Entonces, le voy a dar un ejemplo. En el caso de algunos, dice, bueno, lluvias de sol, ¿no? Lluvias de sol. Pero en el castellano no vamos a encontrar la lluvia de sol. Pero sí, digamos, en el bosque. En el bosque es cuando está el árbol y el sol
enfoca y se ven los rayos del sol, entonces eso le llaman lluvia de sol, ¿no? Entonces, algunos de esos aspectos que se obviaron en las reglas de la escritura para que se pueda entender, ¿no? El libro tiene una introducción que el primer mito dice, el origen de los mosquitos que pican. Luego está el origen del color de las aves, el origen del peje, en Ashisti el cazador, Notamonrish, Yacubarosh, Paish, el origen del tabaco, Cacincho el cazador, Numanturés y el pequeño Moncor, y bueno, al finalizar tiene una guía didáctica, ¿no? Lo interesante es que todos estos mitos nos da o nos muestra el inicio de las cosas, ¿no? El inicio de la creación, o sea, que nuestros abuelos en el fogón, en el fuego, en las noches cuando nos sentábamos después de cenar, nos contaban estos cuentos y así durante la vida o para la vida son lecciones que era para tener una relación entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Y además el principio de las cosas, ¿no? Por ejemplo, es el Kuyuri, Nisunanku, Novoshashuna, Osiyoni, Taicho, Pasorio, dice, ¿no? Esto quiere decir que los mosquitos ahora vienen de las cenizas de un hombre. Le voy a dar un pantallazo general de en qué consiste del Kuyuri para que podamos ver, digamos, ¿no? Cómo se inició. Había un hombre que era grande, fuerte, como se ve en la imagen, que se comía a los cazadores que iban al monte, entonces él los veía, los cazaban y le decían, estos son unos chanchos, ¿no? Entonces los cazaba a los chanchos, lo llevaba a su casa y allá lo esperaba su mamá, entonces en una olla grande lo cocinaba, ¿no? Él después de cazar llegaba y se lo comía, ¿no? Y la comunidad Moncosh se preocupó sobre esta situación, que se perdían los cazadores, ¿no? ¿Por qué no retornan? ¿Por qué no vuelven? Y antes de esto no había el mosquito, no había los higiene, o sea, todo insectos que le pican al hombre, no existía, ¿no? Antes de esto, por eso se iban al monte, se podían quedar, ¿no? Y en un momento dice, vamos a ver qué pasa con los cazadores, con nuestros cazadores que no retornan. Entonces, cuando llegan ahí y lo ven al hombre, al hombre grande, fuerte, ¿no? Y bueno, es el que los cazaba, ¿no? Ellos retornan, cuando lo ven, retornan a su comunidad y le dicen, ¿no? Ahí al cacique, bueno, cacique, hemos encontrado quién mata a nuestros cazadores. Entonces, lo que vamos a ir a hacer es también lo vamos a agarrar, ¿no? Entonces ellos se pintan la cara de color rojo. Hay un pigmento, una fruta, que es el urucú, que hay en el monte. Urucú lo conocemos acá, para la comida, que se pintan toda la cara. Entonces y se van. Y cuando lo encuentran ahí al Kuyuri, lo ven y wow, dice el Kuyuri, qué bonito que son su piel de ustedes, yo quiero ser igual que ustedes, ¿no? Y ellos, bueno, aprovechando esa situación, claro que sí, podés estar como nosotros. Lo que tenés que hacer es sentarte acá y te vamos a echar hoja. No le echan, se sientan en medio monte, le ponen hoja por todos lados, hoja seca, y después le prenden fuego, ¿no? Entonces el Kuyuri siente la calor y bueno, no muere, ¿no? Como es del monte, no muere, entonces le siguen echando más fuego. Y de un momento a otro, cuando se termina el juego, y entre las cenizas que se había dejado ahí, seguía hablando, ¿no? Seguía hablando, ¿no? Entonces dijeron, para que no vuelva a matarnos, lo que vamos a hacer es agarrar la ceniza y echarlo al agua, al río, ¿no? Pero una vez que lo echemos, tenemos que correr de aquí, y prohibido mirar atrás. Entonces lo echan todas las cenizas del Kuyuri al agua, al arroyo, y corren de regreso a su comunidad. Pero había un curioso que volteó para mirar. Entonces de la ceniza
salieron los mosquitos, diferentes tipos de insectos salieron en busca del hombre para seguir molestándolo y seguir sacando la sangre, seguir comiéndolo, ¿no? Bueno, entonces, eso es un poco lo que dice el caso, ¿no? Pero en realidad es cómo se origina, cómo el pensamiento del Monkosh a través de los mitos, de la transmisión desde nuestros abuelos, que se lo hacía en el fuego, en la cocina, en la fogata de la noche. Entonces habían estas enseñanzas, ¿no? Entonces así está el mito del Kuyuri. La siguiente presentación, también así sucesivamente. Aquí dice En 3 no minutos, page por favor, Ignacio. de acuerdo, muchísimas gracias. Ni Chacuaiki, ni Yusu, no Taumanca, ¿no? También dice, ¿por qué todo es bonito? ¿Por qué todo tiene sus colores? Tiene su origen, ¿no? Para los chiquitanos, el origen ha sido de la sangre de uno de los hermanos, que dice en el cuento que subió al cielo, entonces se cerró el cielo y quedó colgado una pierna, ¿no? Y de la sangre de los pájaros que lo picoteaban, entonces cayó y se mancharon todos. Entonces es así donde todas las cosas ahora tienen colores, ¿no? De la sangre. Entonces, la siguiente, por favor, esto es otro. Nishish Aibu o Aibuti Yakubarush. Aibu es hablar de la mujer, Aibuti hablar del hombre. Por eso es que hay dos ahí, ¿no? Dice el cazador y el hichi. Para los Monkosh o los chiquitanos, el agua tiene dueño, las plantas tienen dueño, los animales tienen dueño. Entonces, para tener una relación entre la naturaleza y el hombre, hay que pedir permiso, ¿no? Y esos son los nishish. Los nishish, los hichi, que son energía, ¿no? Que son energía o los dueños del monte, ¿no? Y esos están en los cerros y bueno, ahí son sus casas. Entonces hay que pedir permiso. Entonces nuestros papás, nuestros abuelos, cuando iba a cazar, entonces hacían diferentes formas de cómo pedir permiso, ¿no? Uno hasta para matar a un animal, ¿no? Se le saca una pluma de acá y se lo esparce. Entonces, todo eso no se lo aprende en una lección, como ahora, sino en esta forma de tener la relación entre el hombre y la naturaleza. Para que nos diga al final, no somos dueños de la naturaleza, sino somos parte de la naturaleza, ¿no? Somos parte, y bueno, para nosotros lo que nos rodea es nuestra casa grande, ¿no? En cualquier momento, en cualquier otro evento, siempre se habla de la casa grande, ¿no? Y eso se comparte o se aprovecha el festejo con el destape de la chicha, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva. Con eso quiero agradecer bastante, y el tiempo ha sido cortito, he dado un pantallazo muy general justamente de lo que los chiquitanos Monkosh de acá tenemos para compartir y cómo es la transmisión que hacían nuestros abuelos hacia nosotros. Y ahora que vemos que nuestra casa grande, nosotros lo estamos ensuciando, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y muchas cosas, para nosotros los chiquitanos es que ya se está ensuciando nuestra casa, ¿no? Y en algún momento esto se tiene que limpiar como ya ocurrieron en anteriores épocas, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Con esto muy agradecido, quiero ir concluyendo desde Bolivia, desde la nación Monkosh. Un gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. En este tema de la academia, los tiempos son muy...